hemos participado junto a otras personalidades de nuestro país en una reunión que se suma a otras del pasado inmediato que se han llevado a cabo con el propósito de discutir alrededor del tema de la Asamblea Nacional Constituyente. Como se sabe, en nuestro país este tema se toca de manera recurrente. Durante el 2009, como una de las salidas a la crisis político-institucional, se hablaba de una Asamblea Nacional Constituyente. Luego han habido otros momentos donde se ha estado hablando de lo mismo y hoy pareciera que varios sectores de nuestro país están de nuevo hablando sobre la necesidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, al extremo que un diputado del Partido Libertad y Refundación ha presentado una iniciativa en el Congreso Nacional para que se pueda convocar e instalar una Asamblea Nacional Constituyente. En ese sentido, esto coincide con ese trabajo que ha venido realizando CIPRODE, el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, en el que este grupo de personas hemos venido hablando sobre la necesidad o no de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que, como un órgano político constituido con carácter excepcional, pueda producir un nuevo texto constitucional. Inclusive han habido reuniones en las que algunas de las personas que hemos estado en este espacio de trabajo con CIPRODE también hemos participado en reuniones con la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso Nacional presidida por el diputado Jorge Cálix, en donde se nos ha preguntado alrededor de que si es necesario en el actual momento hacer algunas reformas a la Constitución o si por el contrario es necesario convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que pueda producir una nueva constitución. En los espacios de trabajo que CIPRODE ha venido realizando, han habido coincidencias en algunos temas que pueden definirse como teóricos, pero también de trascendental importancia por el carácter político que reviste esto, en el sentido de que si este fuera el caso, la Asamblea Nacional Constituyente que se convoque en Honduras debe ser originaria, en tanto el detentador de la soberanía es el pueblo y no una Asamblea Nacional Constituyente conformada o constituida por diputados del actual Congreso Nacional. Otra de las características en las que el grupo ha tenido coincidencia es que tiene que ser plural e inclusiva en razón de la participación de las y los representantes de los diferentes sectores de nuestro país, es decir, que haya una representación de los trabajadores, de los obreros, de los campesinos, de las mujeres, de los jóvenes, de la academia, de los empresarios y del sector político, entre otros. También se ha hablado que esta Asamblea Nacional Constituyente sea democrática, en tanto y en cuanto los representantes, las representantes de esta Asamblea Nacional Constituyente sean electos en un proceso ordenado para ese efecto mediante un sufragio universal, unipersonal y obviamente secreto, directo, en donde pueda haber una escogencia de las y los hombres mejor calificados y mejor comprometidos con los intereses generales de la sociedad, pero quienes tengan la capacidad de recoger las necesidades y sobre todo las demandas que históricamente ha acumulado el pueblo hondureño y que puedan constituirse más adelante en el contenido esencial de una nueva constitución de la República. ¿Qué observó en esa reunión? ¿Cuál fue la respuesta de los diputados, tomando en consideración que además que esa Comisión de Asuntos Constitucionales mayoritariamente es integrada por miembros del Partido Nacional? Bueno, yo creo que es bien difícil poder dar a una opinión de una impresión general por cuanto cada uno de los diputados participantes tenía su propia opinión, pero puedo decir que en términos generales más los vi inclinados
a que en Honduras se pueda constituir una Asamblea Nacional Constituyente en función de que el actual Congreso Nacional se convierta en tal Asamblea Nacional Constituyente. Otro de los aspectos de los que puedo inferir ellos parecieran estar de acuerdo es que la actual Constitución debe ser objeto de una revisión profunda. En ese sentido, creo que los grandes sectores de nuestro país, principalmente el movimiento social de nuestro país, las diferentes organizaciones de derechos humanos, de una u otra manera ya han hecho ejercicios como para poder recepcionar algunas demandas de los sectores y de los grupos colocados en posición de vulnerabilidad. Así que yo creo que se trata más de escuchar al pueblo que de ver qué es lo que el Congreso Nacional está asumiendo como una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué ha cambiado, doctora? En el 2009 se dio un golpe de Estado por una consulta que se estaba convocando para una posible Asamblea Constituyente. ¿Qué ha cambiado ahora, en este momento que pareciera que hay voluntad para convocar a un nuevo pacto social? No, yo no estoy convencida de que en efecto haya una clara o una firme voluntad de la clase política para darnos una Asamblea Nacional Constituyente. Más creo que son algunas circunstancias de un pueblo que se moviliza en las calles que lo ha llegado a pensar en que la Asamblea Nacional Constituyente, por un lado, puede significar la solución a la crisis político-institucional que Honduras vive, pero también una forma de contener el ímpetu de un pueblo que reclama en las calles, que por momentos parece subir en su reclamo y por momentos parece desmovilizarse, pero que hay una latencia para poder llegar a un extremo mayor lo que está pasando. Lo que sí resulta interesante es que hay varias fuerzas políticas en nuestro país que están hablando de Asamblea Nacional Constituyente, y en ese sentido es oportuno decir que no se trata de una Asamblea Nacional Constituyente a la medida de los partidos políticos o de algún partido político en particular. La Asamblea Nacional Constituyente tampoco tiene que ser a la medida de algún dirigente político en particular. La Asamblea Nacional Constituyente tiene que ser a la medida del pueblo hondureño, es decir, en función de las necesidades, de las expectativas y de esas demandas de aquellos grupos y sectores, principalmente los que han estado en posición de vulnerabilidad de sus derechos o de mayor postergación social. ¿Cuál debe ser la actitud de las organizaciones del pueblo en general ante este planteamiento que se ha hecho ya de manera pública por parte de fuerzas políticas y de grupos fuertes en el país? Yo creo que las organizaciones de la sociedad civil un poco tienen que seguir la dinámica de trabajo de CIPRODE en el sentido de hacer de este proceso un ambiente de reflexión, de discusión, de educación para el pueblo hondureño. El pueblo hondureño tiene que conocer las bases teóricas de lo que es una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué se produce una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Cuándo se produce una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Qué tipo de Asamblea Nacional Constituyente pueden funcionar? ¿Cuáles son los límites que tienen esas Asambleas Nacional Constituyentes? ¿Será una Asamblea Nacional Constituyente que pueda funcionar con plenos poderes o que por el contrario esos poderes estén limitados? Además de eso, hay que conocer cuáles son las diferentes fases, los diferentes momentos de una Asamblea Nacional Constituyente y saber cuáles son esos momentos en el que el pueblo tiene que interactuar de manera activa para que esa Constitución no sea a la medida de alguien en particular, sino justamente una respuesta de las demandas de un pueblo y principalmente de aquellos que no ven en la Constitución que están incluidos en esa norma fundamental.